chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a realizar el segundo ejercicio de gases húmedos. Bien, nuestro enunciado nos dice que se recogen 0,35 gramos de óxido nítrico sobre benceno líquido. Si el experimento se realiza a una presión atmosférica de 495 milímetros de mercurio a 59 grados Fahrenheit, calcular, el inciso A nos pide el diámetro del tubo, que es cilíndrico, con una humedad relativa del 70% y la presión de vapor de benceno 8 milímetros de mercurio y una densidad del benceno de 0,9 gramos sobre centímetro cúbico. Y el inciso B nos pide la masa del benceno en el estado de vapor. Bien, entonces vemos en nuestra gráfica que en este tubo se va a encontrar tanto óxido nítrico como benceno en su forma de vapor. Bien, entonces acá vemos también que está sobre benceno. Si vamos a analizar todo nuestro sistema, tenemos que realizar nuestro principio de Pascal, que nos dice que las presiones en el punto A y la presión en el punto B van a ser iguales. Bien, antes de seguir continuando, también debemos analizar que nuestro recipiente está abierto, entonces va a haber una presión atmosférica que va a actuar. Entonces hacemos nuestra igualdad de nuestro sistema. Antes de continuar, podemos ver que 59 grados Fahrenheit son 288 Kelvin. Entonces, para nuestro sistema decimos presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Bien, entonces nuestra presión en el punto A, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión del gas húmedo. ¿Por qué? Porque está compuesto de óxido nítrico y de benceno en forma de vapor. Y esto va a ser igual a la presión en el punto B, va a ser la altura manométrica, nuestra altura de benceno, que debemos transformar a altura de mercurio, más una presión atmosférica. Bien, entonces descomponemos. Nuestra presión de gas húmedo va a ser igual a la presión del gas seco más la presión de vapor, igual a la altura de benceno más la presión atmosférica. Y esta va a ser nuestra ecuación 1. Entonces, ahora, ¿qué debemos realizar? Lo que debemos hacer es transformar nuestras presiones. Nuestra altura de mercurio de benceno la vamos a transformar de la siguiente manera. Sabemos que altura de benceno por la densidad del benceno va a ser igual a nuestra altura de mercurio que estamos buscando por la densidad del mercurio. Entonces nuestra altura de mercurio va a ser igual a altura de benceno por la densidad del benceno dividido entre densidad del mercurio. Reemplazamos datos. La altura del benceno nos dice que son 17 centímetros. Por la densidad del benceno nos dice que son 0,9 gramos sobre centímetro cúbico. Todo esto dividido entre la densidad del mercurio. Por datos sabemos que son 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces nuestra altura de mercurio va a ser igual a 1,125 centímetros de mercurio, y esto va a ser igual a una altura de mercurio de 11,25 milímetros de mercurio. Bien, ya tenemos nuestra presión en milímetros de mercurio. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Vemos claramente que acá tenemos presión de vapor del benceno, pero nos dice que hay una humedad relativa del 70%. Entonces, debemos realizar lo siguiente. Sabemos que la humedad relativa va a ser la presión de vapor dividido entre nuestra presión de vapor asterisco por un 100%. Entonces, esto va a ser igual a
nuestra presión de vapor, que es nuestra incógnita, presión de vapor va a ser igual a 70% de nuestra presión de vapor asterisco, que son 8 milímetros de mercurio, dividido entre un 100%. Y esto nos da igual a una presión de vapor de, dando como resultado 5,6 milímetros de mercurio. Bien, entonces, como ya tenemos también nuestra presión de vapor, nuestra altura que ya está transformada en milímetros de mercurio, lo que debemos hacer es hallar nuestra presión de gas seco. Entonces despejamos. Presión de gas seco va a ser igual a la presión atmosférica más nuestra altura de mercurio menos nuestra presión de vapor. Entonces, nuestra presión del gas seco va a ser igual a 495 milímetros de mercurio, más la altura son 11,25 menos nuestra presión de vapor, que son 5,6, dándonos una presión del gas seco igual a 500,65 milímetros de mercurio. Bien, entonces ya tenemos nuestra presión del gas seco. Para nuestro inciso A, lo que podemos realizar es tener la ecuación de estado, presión por volumen igual al número de moles por la constante R por T. Pero, ¿de qué? La presión vamos a utilizar de nuestro gas seco que hemos hallado, el número de moles de gas seco que vamos a hallar de acá, y la temperatura que ya tenemos. Entonces lo único que nos hace falta es hallar el volumen. Nuestro volumen va a ser igual a el número de moles del gas seco por la constante R por la temperatura dividido entre la presión del gas seco. Entonces, lo que podemos recordar también es que nuestro número de moles se puede escribir como masa dividido entre el peso molecular. Bien, entonces ahora, número de moles va a ser la masa del óxido nítrico, que son 0,35 gramos dividido entre el peso molecular del óxido nítrico, son igual a 30 gramos mol. Multiplicado la constante R, vamos a trabajar con milímetros de mercurio, entonces será 62,4 milímetros de mercurio por litro dividido entre Kelvin por mol. Por la temperatura. La temperatura nos dice que son 288 Kelvin, todo esto dividido entre nuestra presión de gas seco, que son 500,65 milímetros de mercurio. Entonces, vemos también las unidades. Gramos con gramos, moles con moles, Kelvin con Kelvin, milímetro de mercurio con milímetro de mercurio, y nos da un resultado en litros. Entonces nuestro valor del volumen en litros va a ser igual a 0,42 litros. Bien, una vez que tenemos el volumen, debemos llevarlo a centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque nos dice que se realiza el experimento en un cilindro. Entonces debemos llevar a centímetros cúbicos. Sabemos que 0,42 litros en cada litro tenemos 1000 mililitros, pero cada mililitro es igual a un centímetro cúbico. Entonces nuestro resultado del volumen va a ser igual a 420 centímetros cúbicos. Bien. Entonces, como ya tenemos el resultado en volumen en centímetros cúbicos, recordamos la fórmula del cilindro. Volumen de un cilindro es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado
por la altura. Entonces, lo que necesitamos es el diámetro. Despejamos diámetro, va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces el volumen del cilindro dividido por pi por la altura. Entonces, de nuestros datos vamos a hallar nuestro diámetro. Vemos que el volumen son 420, entonces 4 por 420 centímetros cúbicos dividido entre pi por la altura nos da un dato de 40 centímetros. 40 centímetros. Simplificamos, aquí nos va a quedar un cuadrado, entonces nuestro dato en el diámetro va a ser igual a 3.65 centímetros. Y esta sería la respuesta de nuestro inciso A. Ahora para nuestro inciso B nos pide la masa de vapor del benceno. Entonces volvemos a trabajar con nuestra ecuación de estado, presión por volumen es igual al número de moles por la constante R por T. Pero en este caso vamos a trabajar la presión del vapor de benceno y el número de moles del vapor de benceno. Bien, entonces lo que debemos hacer es despejar. Primero recordamos que número de moles puede ser escrito como nuestra masa dividida entre el peso molecular. Entonces reemplazamos acá y despejamos nuestra masa del vapor. Entonces va a ser igual a una presión de vapor por el volumen, por el peso molecular del benceno, dividido entre nuestra constante R por T. Entonces nuestra masa va a tener un valor de masa del vapor, va a ser igual a la presión del benceno. Como hemos hallado hace rato la presión de vapor del benceno, hemos dicho que era el 70% dividido entre el 100% por los 8 milímetros de mercurio. Por el volumen que estaba ocupando, hemos calculado hace un momento que era 0,42 litros, multiplicado por el peso molecular del benceno, son 78 gramos mol. Todo esto dividido entre la constante R, que como estamos trabajando en milímetros de mercurio, utilizamos 62,4 milímetros de mercurio por litro dividido entre Kelvin por mol. Y todo esto multiplicado por la temperatura, que son 288 Kelvin. Una vez más, primero analizamos las unidades: milímetro de mercurio, litro con litro, Kelvin con Kelvin, mol con mol. Entonces el resultado nos va a quedar en gramos, que son igual a la masa del vapor, va a ser igual a 0,0102 gramos de benceno. Convirtiendo a miligramos, esto va a ser igual a nuestra masa del vapor, va a ser igual a 10,2 miligramos de vapor de benceno. Y esta es nuestra respuesta a nuestro ejercicio.